Bendiciones, somos el Ministerio Proyecto Vida. Hoy con la narrativa bíblica. Jacob y el ángel, la noche antes del encuentro, la lucha por la bendición. La noche descendió lentamente sobre el valle del Jaboc, como un manto pesado cargado de presagios. El viento nocturno susurraba entre los árboles, y el agua del río murmuraba historias antiguas, como si supiera que algo eterno estaba a punto de suceder. Jacob no podía dormir. Cada pensamiento regresaba al mismo lugar, Esaú. Habían pasado muchos años desde la huida. Años desde que había engañado a su padre Isaac. Años desde que había tomado la bendición que no le correspondía. Años desde que vio el rostro furioso de su hermano, prometiendo venganza. Jacob había corrido, había prosperado, había formado una familia, pero nunca había escapado del peso de su culpa. Ahora, el pasado venía a su encuentro. Mensajeros habían regresado con noticias inquietantes. Esaú viene a tu encuentro, y con él, 400 hombres. 400 hombres no venían a reconciliarse. 400 hombres venían a ajustar cuentas. El miedo se apoderó de Jacob como un nudo en el pecho. Estratega como siempre, dividió su campamento, envió regalos por delante, ordenó todo para sobrevivir, pero en el fondo sabía la verdad: ningún plan humano podría salvarlo si Dios no intervenía. Esa noche, Jacob cruzó a su familia, a sus esposas, a sus hijos y a todo lo que poseía al otro lado del río. Los observó perderse en la oscuridad. Cuando el último desapareció, Jacob se quedó solo. Por primera vez en su vida, completamente solo. No había rebaños que contar. No había planes que ejecutar. No había mentiras que inventar. Solo él y Dios. Jacob cayó de rodillas junto al río. Su oración no fue elegante. Fue cruda. Fue desesperada. Recordó la promesa: te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar. Pero ahora esa promesa parecía frágil ante la espada de Esaú. Jacob sabía algo con absoluta claridad: si no recibía la bendición de Dios esa noche, no sobreviviría al día siguiente. Y entonces, ocurrió. De la oscuridad emergió una figura. No fue anunciada. No pidió permiso. Simplemente estaba allí. Un hombre. Silencioso. Inmutable. Y antes de que Jacob pudiera reaccionar, la lucha comenzó. No fue una pelea común. Fue violenta, intensa, agotadora. Manos aferrándose, cuerpos chocando, respiraciones cortadas por el esfuerzo. Jacob luchaba con todo lo que tenía, como si su vida dependiera de ello, porque así era. Cada golpe era más que físico. Era Jacob luchando contra su pasado, contra su culpa, contra su miedo, contra Dios mismo. Las horas pasaron. El cielo comenzó a cambiar de tono. El cansancio se volvió insoportable. Y entonces, en un instante decisivo, el hombre tocó el muslo de Jacob. No fue un golpe, fue un toque. Y bastó. La cadera de Jacob se dislocó. El dolor fue inmediato y profundo. Sus fuerzas lo abandonaron. Cayó al suelo, pero no soltó. Cojeando, herido, con lágrimas mezcladas con sudor, Jacob se aferró al misterioso hombre como un náufrago a la última tabla. Y la voz habló, firme y eterna: déjame, porque raya el alba. Pero Jacob, sabiendo que esa era su última oportunidad, respondió con una convicción nacida del miedo y la fe: no te dejaré, si no me bendices. Jacob sabía por qué necesitaba esa bendición. No era por riqueza. No era por prestigio. Era porque al amanecer tendría que mirar a Esaú a los ojos. Era porque necesitaba algo más grande que su astucia. Necesitaba la aprobación de Dios para enfrentar su pasado. Entonces vino la pregunta que atravesó su alma: ¿cuál es tu nombre?
Jacob respondió. Decir su nombre fue confesarlo todo. El suplantador. El engañador. El que huía. Y entonces, en medio del dolor y la rendición, Dios habló. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. En ese instante, Jacob entendió. La verdadera bendición no era sobrevivir a Esaú. Era ser transformado antes de enfrentarlo. Dios no solo lo estaba preparando para el encuentro con su hermano, lo estaba preparando para el resto de su vida. Jacob pidió el nombre de aquel con quien había luchado, pero recibió silencio. No necesitaba un nombre. Ya había recibido la marca de un encuentro divino. Cuando el sol salió, Jacob quedó solo otra vez. Cojeaba. Cada paso le recordaba la noche. Pero su corazón estaba en paz. Llamó a aquel lugar Peniel. Porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Horas después, Jacob se encontraría con Esaú. Y lo haría no como el engañador que huía, sino como Israel, un hombre que había luchado con Dios y había sido cambiado. Porque algunas batallas no se ganan con fuerza. Se ganan en la oscuridad, de rodillas, aferrados a Dios. Y Jacob nunca volvió a caminar igual. Pero nunca más volvió a huir. Que este relato te recuerde que Dios nos prepara en secreto para los encuentros más difíciles de nuestra vida. Dios te bendiga.